debe el curso de veterinaria ¿por qué es? ¿Por qué no otra cosa que permite que el estudiante pueda aprender eso por su cuenta? Pero ahora no es complicado. ¿No? Ahora no es complicado. ¿Por qué? Porque la guía ya hace lo que los docentes están haciendo eso. Ese teorema, esa demostración. Ya, pero eso no lo hace. Entonces, el mejor docente tiene que cambiar a raíz de la transformación de eso. Y en la definición Ese es el problema. ¿Cómo llevar la investigación didáctica a la transformación de los programas? Claro, ese es el problema. El problema que tiene un didacta es un problema institucional. Ahí está centrado. Pero no nos permite hacer esto, que sería de una manera mucho más natural de presentar bien. Ese es un profesor de cálculo tratando de explicar la trayectoria de los profesores diferencial. ¿Cuál es el sistema de simbolización que está usando? El brazo. ¿Qué es lo que él tiene? ¿Qué tiene en su cabeza? ¿Qué tiene ahí en la cabeza? El vector que quiere poner. Esto es simbólico, esto es corporal. Esto es incorporado, esto es simbólico. Pero el estudiante no ve eso muchas veces, ¿no? El estudiante lo que ve es la nada así, está pensando que tiene lo que ver. Ese vector es el que el estudiante tiene que poner en su cabeza. Lo que hace la respiración es darle tiempo a nuestro cerebro para que vaya como pausando esos pensamientos, ¿sí? Y lo que hace es que la emoción se puede disminuir, o se puede aumentar, o se puede quitar, ¿no? Porque hay personas que no les funciona contar hasta 10 y respirar. Muchos se desesperan y al segundo respiro lo abandonan, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. Entonces, cuando regulamos las emociones, ustedes tienen razón, se controlan, se ignoran, pero difícilmente se quitan, ¿sí? Porque si ustedes se vuelven a exponer a esa misma situación, puede que aparezca. Pensemos en una situación que ustedes aquí en la clase les den miedo. Los exámenes, ¿ok? Entonces, antes del examen, ¿cómo se sienten? Se preparan, ¿no? Se preparan, todo eso. ¿Y qué pasa cuando están entrando? Se olvida todo, vienen los bloqueos. ¿Y por qué será eso? La ansiedad, ese pensamiento de fracaso que siempre nos acompaña, ¿no? Vas a fallar. Se llama estrés. Es cuando hay mucho estrés, se bloquea la mente. Exacto. Es una palabra, ¿cómo la puedes repetir para que todos? Porque es tipo de estrés, el distrés y el autoestrés. Sí, que es el positivo y el negativo, ¿no? El positivo es el que nos pone en acción, pero el otro es ok. Entonces, si ustedes quisieran regular esa emoción, porque por ejemplo, el examen nadie se lo va a quitar, ahí está, ¿no? La situación desencadenante nadie la puede quitar. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes para regular? Dividida en medios, ¿cierto? Hay otra que está dividida en tercios, pueden armarla de manera, pueden armarla de 3, pueden armarla de 2. Esas fichitas existen en un laboratorio en madera, o hay personas que también las hacen con cómic, o si me toca decir que el colegio donde trabajo en madera, en el cómic, puedo hacerlas en cartulinita. Y al caso de los niños, el caso de amplios puede hacer ahí un círculo cuando de 3, 4, 6 lados para hacer las fichitas. O sea, no nos podemos parar porque no tengo material de madera. Listo, entonces armamos la fichita, primer ejercicio, armamos la que es de sexto, la que es de décimo, la que es de séptimo. Entonces les voy a decir esto por qué. Como
el nombre. Se mueve una vez, la otra persona mueve otra vez. El primero que llega cada que. Exactamente, y ya creo que viene el camino más rápido. Es una única, imaginemos una ficha, una única ficha, que está colocada y donde una persona movió, la siguiente persona mueve esa a partir de ahí. Realmente el objetivo no es llegar a la meta, es llegar a posiciones que te hagan llegar a la meta, o que el otro no llegue a la meta. Ok, no me fue tan mal. Yo tuve una experiencia, yo la apliqué, me hicieron primero el material manipulativo con forma de acetato. Entonces teníamos ahí el juego y cada uno tenía un marcador curado. Iba haciendo un movimiento hasta que llegaba, y luego se hizo un internet y fue interesante. Y establecieron una estrategia ganadora. Sí. Y los que se la prueba yo quiero seguir porque ya se lo y fue chévere. Tal vez, no está bien, ¿Quién competiría conmigo? Ella tiene la estrategia ganadora. entonces, Yo empiezo aquí, me movería aquí. ¿quiere agarrar la flechita? ¿Quiere agarrar la flechita? Así. La flechita me refiero al movimiento. Está colocando su movimiento es este y llega acá. Entonces, quiere decir que yo puedo mover para la derecha o para en diagonal. a la izquierda? No, no se puede volver ni a la izquierda ni hacia abajo, pero en la posición en la que dejó el jugador anterior. Listo, ya ganaste. Llega, lo que llega, llega. Sí, ya no me muevo para allá. Entonces, veamos lo que estábamos diciendo. Ok, pensé que ahora sí. ¿Quién va a pasar? Entonces, estamos hablando de lo de posición ganadora y posición perdedora. Entonces, estamos hablando de la segunda parte donde estamos hablando de esa posición ganadora porque obliga a la siguiente persona a moverse a una posición perdedora. ¿Qué se hizo el pilot room? Para terminar de explicar acá la idea general. Entonces, la única jugada posible de esta persona, de acuerdo a las reglas del juego, la única jugada posible es moverse acá, lo cual es una posición perdedora, porque la siguiente jugada, la siguiente Los maestros para implementar las partes que escribimos, observar y preguntarse, conjeturar, justificar y ampliar, ayudan a los estudiantes a explorar con curiosidad ideas matemáticas y compartirlas en la comunidad de estudiantes. En el libro describimos el ambiente de aula, las estrategias de los maestros y las rutinas de instrucción que ayudan a los estudiantes a explorar con curiosidad. Ofrecemos ejemplos de aula y oportunidades para que los profesores también crezcan en su En la definición de la aula también la relación formativa es aquella en la que el estudiante continuamente está haciendo valor para conseguir una formación integral. Ahí tenemos varios elementos. En el caso de la tecnología, me voy a contar un poco lo que estamos realizando con la nueva tecnología, la realidad virtual y
finalmente ya se había trabajado incluso nada más de la lengua, de la cultura, y nosotros quisimos dar un paso más allá, pues de hecho la población finalmente allá existe un conflicto grande con los mapuches, entonces nosotros queremos acercarnos más allá del conflicto y llevarlo a la educación e insertarlo en el sistema. No que pierdan su identidad, pero que sí sepan lo que estamos haciendo. Entonces le hemos estado trabajando un poco de gamificación, pero más que nada de inteligencia artificial y pensamiento computacional con robótica. Y eso ha significado hoy día de que alrededor de, empezamos con 20. Entonces luego en el doctorado lo que hago es estudiar, parte de la tesis es estudiar esa obra, un pedacito de esa obra, que es el libro 5 de elementos para intentar entender cómo es eso de la razón y la proporción y también cómo es eso a lo largo de la historia, pero centrado en la atención que es muy bueno. Y entonces encuentro otras cosas y aprendo otras cosas sobre la razón, sobre la proporción, sobre la proporción. Ese es el contexto de este taller. Bien, voy a intentar contar, mejor, titular cosas que he aprendido. Y ustedes me dicen en cuál de esas quieren que, o cuál de esas les gustaría profundizar. Les voy a mostrar un listado, he seleccionado un listado de 12 cosas que he aprendido. Y ustedes me dicen, miren, trabajemos sobre esta que me llama la atención y trabajamos sobre 1, 2, 3 de las que alcancemos porque a las 10 tenemos ya la actividad. ¿Vale? Entonces, prestar mucha atención a este listado. Este listado viene. Bueno, ¿se alcanza a leer? Sí. No lo voy a hablar de manera aquí, a viva voz. El primero, ¿verdad? ¿Por qué casi siempre cuando uno trabaja con proporcionalidad se plantea para las magnitudes? Y además, ¿qué es eso de una magnitud? ¿Por qué? ¿Por qué funciona así? La otra, ¿qué relación existe entre las razones, las proporciones y la proporcionalidad? Lo nombré, no. Razones, proporciones, proporcionalidad, pero ¿qué relación hay entre eso? Por ejemplo, y de manera importante, ¿qué relación hay entre las razones y las proporciones y la proporcionalidad? ¿Se dieron cuenta de esto aquí? Es fundamental que los docentes de matemáticas posean paquetes positivos que disfruten tanto cuando trabajan matemáticas como cuando las hacen. Voy a contar ahora un poquito cuál es el marco teórico que manejamos en nuestras investigaciones para poder situar el concepto que hemos tenido. Dentro de los objetivos y dentro de la definición de Andreu, encontramos distintas componentes. El dominamiento se define como un extenso rango de estados de ánimo que son diferentes de la dura condición y que incluyen 3 componentes específicos, que son las creencias, las actitudes y las actitudes. Las creencias se forman a través de la experiencia del sujeto y poseen gran estabilidad en el tiempo, pero poca investigación. Toda una parte integral del conocimiento sin gran entrenamiento cognitivo. Resultado del aprendizaje, tenemos que medir la habilidad de no olvidarte y es que nos brinda una opción. Actualmente el modelo centrado en evidencia. El adoptado es de inglés, pero es adoptado por libro. De esa manera, nosotros miramos razonamiento cuando también establecemos los niveles cognitivos a los que se encuentra el estudiante. Entonces lo que hacemos es ensamblar nuestro componente de razonamiento cualitativo con ese modelo de diseño centrado en evidencia y a su vez vamos a medir el progreso teniendo en cuenta las subafirmaciones planteadas dentro de una taxonomía que es conocida como taxonomía Bloom, que va de un nivel básico a un nivel superior. Pero entonces ya podemos medir un progreso. Y como el modelo de evidencia nos exige ciertas afirmaciones, esas afirmaciones las tomamos de acuerdo a la taxonomía Bloom. Y podemos evidenciar que esas tareas van a llevar a que el estudiante pueda medir ese progreso y llevarlo de un nivel bajo a un nivel superior. Bien, obviamente, primero que todo tenemos
que saber cuánto se estaba generando de ese residuo al día, para luego ajustar y darle una solución al problema. Una de las soluciones que se cita en el capítulo fue la siguiente. Y primero, para dar la solución a este problema, yo lo que hice fue sumar los residuos que se generaban por subcategorías como categorías, y eso me dio los residuos que se están generando en un solo día. Segundo, yo miraba que un punto ecológico. ¿Qué pasa con el punto ecológico? El punto ecológico tiene como una capacidad de litros, ¿cierto? Y mis mediciones o los balances que yo hice estaban en medidas de kilogramos. Yo lo que hice fue asumir un factor de conversión que dice un kilogramo es igual a 1 litro. Después definimos si ese factor de conversión es real. Tercero, con la cantidad de residuos líquidos, porque ahora sí yo puedo hacer una comparación de qué capacidad tiene esa cantidad de agregar los residuos que se van generando cada día. Para ello, luego saber qué día o cuántos días a la semana, dependiendo del punto ecológico, yo debo realizar la recolección. Entonces, ahí vamos a la solución. Desde el inicio ayer, lo tratamos de compactar en un solo día y creemos que se empezó a acabar. Nosotros vamos a hablar sobre la caracterización del pensamiento logístico en la escuela. Todos ustedes conocen la importancia que tiene la geometría, es una de las ramas de la matemática que está más al tanto, o se adapta más al contexto. Para el estudiante, para el chico, por ejemplo, si hablamos de un trinomio, es diferente de un móvil de trinomio, porque es un método un poco difícil, pero ya cuando hablamos de un cubo, que es un móvil, él lo puede identificar, lo puede asociar con muchos cuerpos de la realidad, muchos objetos de la realidad. Si hablamos de un prisma o algo así perspectivo, también. Pero bueno, hacia allá, nosotros vamos a dirigir a los talleres del día de hoy, que vamos a hacer es una charla de la terminada de una conferencia que vamos a ver con un estudiante que va a contar lo que es un secuente, donde le va a poner la parte práctica que tenemos previsto para desarrollar el día de hoy. La Universidad de Sucre, obviamente no es el único referente que tenemos, pero partimos del documento de la misión, la visión de la Universidad de Sucre. Con base en eso, realizamos la actualización de la misión y de la visión del programa, de los propósitos del programa, de las competencias de la Universidad de Sucre. También le hicimos la actualización a las competencias del programa, los resultados de aprendizaje también que aparecen en el PEI. Hicimos una actualización a los resultados de aprendizaje del programa y las competencias de cada una de las asignaturas y de los Entonces, la desigualdad es grande. ¿Cómo trabajas tú con un 20% de lo que le gustan las matemáticas, que de pronto tú al momento de explicar, porque por más estrategias que tú plantees, se lo digo, por más estrategias que se puedan ligar, a veces uno dice, Dios mío, ¿será que sí soy buena docente? Porque son retos, son desafíos que nosotros nos tenemos que enfrentar como docentes. Y yo vengo de ser docente de educación superior. Y ya había dado clases en colegios, pero en zona urbana. Ahora, mi nueva experiencia que se convirtió en la zona rural, uno dice, un nuevo desafío, un nuevo reto. ¿Cómo enamoro a mis estudiantes de las matemáticas? ¿Cómo les digo que las matemáticas están en absolutamente todo? Es el lenguaje del universo. Yo lo veo de esa manera. Si usted se siente bien un yo hago matemáticas. Entonces, de esa manera yo he tratado como de pronto animarlo con ellos, para que empiecen a ver la matemática no como algo rígido. Porque lastimosamente algunos docentes han tenido que ver con esa mentalidad que tienen nuestros estudiantes hoy en día, de llegar al salón, coger solamente, en este caso actual, coger el marcador, empezar a escribir a lo loco, y el chico cuando quiere voltear ya está escribiendo todo el tablero. Yo soy de las que dice
de que la metodología tradicional no es que es obsoleta, porque hay temas en matemáticas que todavía se necesitan de la metodología tradicional. Si no explique una topología, explíqueme de pronto una ecuación diferencial, si no se tiene que dar de manera tradicional en algún momento. Pero hay temas matemáticos que uno puede sacarle esos nutrientes y volverlo algo didáctico, aplicar la didáctica y volverlo algo. En variables depende el riesgo de deserción, pasamos hacia la construcción del modelo matemático. El modelo a implementar fue un modelo tipo regresión logística ordinal, porque este tipo de modelo coge las variables predictoras que pueden ser de tipo categóricas, nominales y ordinales, y la variable dependiente de tipo categórica ordinal. En nuestro caso, la variable dependiente sería el riesgo de deserción y es categórica ordinal porque ese riesgo nosotros lo determinamos en tres niveles: alto, medio o bajo. Y las variables predictoras o independientes serían las variables que mostraron asociación con el riesgo de dependencia en las pruebas especiales del chico de la. ¿Listo? Entonces, matemático que pues, tenemos en la construcción de este problema. Y que este análisis del fenómeno pues, le permite al estudiante ver cómo se comporta el fenómeno en sí. Y por último tenemos el dominio teórico que está relacionado precisamente a todo el contenido teórico extramatemático que le va a permitir al estudiante comprender mejor el comportamiento del fenómeno. Luego pasamos a la situación experimental. Pues esta situación experimental, como su nombre lo indica, pues aquí el estudiante lo que hace es partiendo de la situación del mundo real, pero ya simplificado, donde el estudiante ya ha hecho estas simplificaciones que les comenté anteriormente y pues el estudiante lo que hace es interactuar él mismo con el fenómeno, observarlo, darse cuenta qué es lo que ocurre en esta fase experimental. Y para que el estudiante así pueda obtener él mismo sus propios datos. Esto daría como producto una representación gráfica una vez obtenida. Porque va a ser parte de un ministerio en la reconfiguración de los conocimientos del profesor, de todos los profesores. En particular, hacemos parte de un pequeño revisión sobre conocimientos matemáticos, o el Ministerio de la Educación. Entonces, esa misión que nosotros tenemos en este caso es encontrar esta nueva versión. En este caso nosotros lo que queremos es iniciar un trabajo en términos de cómo la estadística y el pensamiento estadístico no es solo una dificultad de los escolares, sino también es una dificultad de los profesores. En las universidades desde hace 7 años, 8 años, hemos aplicado un programa de formación de profesores y exposición de matemáticas. Del distrito de Santa Marta, en el análisis de cada una de estas instituciones, se logró identificar que estas manejaban una metodología muy diferente y de pronto que se diferenciaban entre sí al momento de hacer el análisis documental de los planes de área y de los libros con los cuales se guiaba estos colegios. Notamos una semejanza, el cual era, como podemos ver en las figuras de la diapositiva, que las temáticas relacionadas con el pensamiento aleatorio se encontraban abordadas siempre en el último periodo académico o en la última unidad del libro. A esto Irak en el año 2017 establece que a nivel nacional es muy común que las instituciones educativas designen estas temáticas en el último periodo académico, lo que debido a que en este periodo siempre hay actividades culturales o actividades escolares que si bien son importantes para la formación de los estudiantes, termina limitando el tiempo y en el peor de los casos termina determinando que no se den las temáticas relacionadas con el pensamiento aleatorio. Asimismo, en la implementación de la prueba diagnóstica que se hizo en estas instituciones, logramos encontrar que a los estudiantes cuando se les preguntaba acerca de unos conceptos básicos respecto al pensamiento aleatorio, respecto a los cuales se pueden encontrar los estudiantes. Asimismo, se hizo para la dimensión de métodos. Cogimos una categoría y 4 niveles. Bueno, entonces, esa visión que nosotros tenemos en este caso es encontrar esta
básicos que el estudiante puede desarrollar, como lo son el pensamiento algorítmico, el pensamiento lógico, la depuración. Poner orientaciones frente a una problemática en el contexto del pensamiento médico. Primero, ¿cómo hago? La aplicación de poder reconocer para presentar. La segunda, la implementación de la aplicación para los estudiantes. Y la tercera, la construcción de aplicaciones por parte de los propios estudiantes luego de el contacto con ellos. Para que nosotros un poco podamos con la vida. De modificar esas actitudes y que algunas técnicas para lograr este cambio son aquellas técnicas de grupo que le permitan a los estudiantes el aprendizaje colaborativo o que puedan intercambiar. Y una de las preguntas, una de las cuestiones interesantes que había ahí era precisamente las la idea de la presentación es justamente tratar de explorar las ideas que tienen que ver con los sistemas de representación de matemáticas. Para otra próxima sesión, les agradece mucho su atención. Me voy, no sin antes compartirles que las matemáticas son como una cajita. Entre más herramientas tengas, más problemas Estamos con la tallerista Lilian Ospin. Oye, ¿no quieres empezar tu dibujo? Sí, claro que quiero. ¿Qué vamos a hacer? Hombre, yo no te lo... Copia señal. Si tienes esto, te garantiza el éxito. Los que hacemos investigación totalmente decimos, no, espérate, sí es cierto que son necesarias, pero también necesitamos un conocimiento de nuestras funciones. Tiene su evidencia. En un PDF ordenadito, bonito, con la prueba, etcétera, etcétera, o con la actividad particular. Te explica toda la información. Cada estudiante tiene su propia prueba, su progreso, donde pertenecía, la variable de datos asociada, fecha, la ¿okay? También si la quiero solamente la prueba en blanco, también te la explica en blanco. Entonces la herramienta es bastante útil, ¿cierto? Aquí está la otra respuesta, si la quiero tener en blanco, es aplicando no digitalmente, sino manualmente. Si tiene una plataforma que guíe los procesos de enseñanza en los colegios, estas plataformas como NAPSI, no sé si les puedo pegar, pero parecía los Moodle, parecía Classroom, donde se tiene toda la información en línea, los objetivos, cómo se trata la experiencia. La puedo exportar a Excel y esto automáticamente se transmite a la plataforma. No tengo que colocar la plataforma, pero entrega todo. ¿Como línea? Sí, son de esa misma. Entonces, eso es lo que permite esta aplicación, esta plataforma. En términos, yo creo que esta es lo más parecido al uso en términos de gamificación, ¿okay? La que es carrera espacial. Las otras son más bien de retroalimentación o de evaluación propiamente tal. No obviamente tener fines específicos. ¿Te gustó? El gratis, el 15, he estado toda la vida con 15. Hago parte del Semillero de Universidad de Matemática de la Universidad del Atlántico, cuyo horizonte precisamente es la etnomatemática. Cuando nosotros hablamos de etnomatemática, nos hacemos referencia precisamente a la matemática relacionada con las actividades culturales de cualquier grupo social. La matemática que usted encuentra en la tienda, la matemática que usted encuentra a la hora de hacer un cálculo mental, la matemática que usted encuentra en cualquier actividad. Cuando hablamos de la matemática es precisamente esa conexión entre la matemática y la actividad cotidiana que se está desarrollando. Nos llegamos con ciertas creencias a la escuela y lo que nos preguntábamos sobre los estudiantes de secundaria era si los estudiantes que dedican más tiempo a la solución del problema tienen diferentes creencias a los que dedican menos tiempo. O sea,
veía que hacía matemática en la Universidad de Valle, que hacía apoyo docente en el mismo colegio, y le gustó los datos que no tenía nada que hacer. Imagen, desde el simple gesto gráfico hasta el uso de la tecnología. Y este es el clásico de educación matemática destinado ya tarea problemática. Bien, y entonces aquí yo a los personas presentes en la conferencia. Queremos dar unas ideas que complementan la introducción con respecto Vamos a la escuela porque existe la mayor cantidad de migrantes, vamos a la ruralidad y eso nos ha permitido enriquecer. Hay estos segmentos, este año que está ahí. Ya lo tienen, 30 segundos para pensar, estamos con el que ver que son excelentes. Entonces ya todos ustedes lo tienen ya, 30 segundos, ¿y por qué? Confieso, es crear problemas de matemáticas en los lugares. Como tal, es el doble que está trabajando. Excelente respuesta, por favor. Excelente respuesta. Es muy importante que pues, a nosotros nos requiere la solución y el pensamiento matemático que nosotros debemos tener en cuanto a la resolución de problemas. Las categorías de pronto si ustedes Bueno, vamos a hacer ahorita con la campana una suma así. Donde sea, vamos a colocar 25 más 42. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar el 25. Y me ubicamos por favor el 25. Sea 5 en las unidades y 2 en las decenas. Primero el 25. Y ahora vamos a sumar 42. Entonces vamos a colocar esta que serían 2 en las unidades y 4 en las decenas. Finalmente, ¿cuánto nos quedó? 25. Y son irracionales, pues justamente porque no se pueden escribir como el cociente de dos números enteros. Digamos que percatarse que las caras que están si estamos abordando otra forma de presentar y desarrollar las matemáticas, también debemos cambiar nuestras prácticas tradicionales de evaluación. Por lo tanto, la prueba no es el mejor elemento evaluativo para un tipo de trabajo como el proyecto, sino que son, a lo mejor, elementos de la evaluación real. Elementos como, por ejemplo, los informes de progreso. Elementos como la socialización y la comunicación de las ideas y la valoración del lenguaje matemático, ¿no es cierto? O también la resolución de problemas ligados a la problemática. Por lo tanto, hay todo un elemento que debe ser diferente a la tradición. A partir de esta matriz, distintos profesores fueron haciendo proyectos. El que está ahí, se vale, no vale callar. Como fue el hombre en Chile, no sé. Callar para aquí. ¿Ah? ¿Qué entiendes por callar para aquí? Hablemos de todos los hongos comestibles, como por ejemplo el champiñón, ok, pero que se da en el campo, los
Y vale peor cuando peor. En Chile, es como un dicho, allá por ejemplo, penca, malo, chao. Expresiones que un poco dicen que, como podríamos decir, quiere el más bajo nivel. Tiene muchas lecciones. Gracias a los profesores por invitarme también Muchas gracias al doctor Osvaldo por su presentación, por el acompañamiento de las actividades en el marco del Encuentro Internacional de Investigación de Educación Matemática, su séptima versión. Desde la organización del evento presentamos siempre la trayectoria, el impacto y todo el aporte que le dan nuestros invitados a la educación matemática, a la educación de investigación, en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y en ese sentido hemos querido hacer un homenaje a nuestros profes invitados y queremos entregarles una placa conmemorativa del evento que dice así: la Facultad de Ciencias de la Educación y el programa de licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Atlanta, en el marco del séptimo Encuentro Internacional de Investigación en Educación Matemática, hacen un reconocimiento al doctor Osvaldo Rojas Velázquez por su trayectoria y aportes a la educación matemática, dada en Barranquilla, Colombia, a los 25 días de octubre del 2024. Las prácticas de la disciplina que me enseñaron a la profesión de la clase que piensa desarrollar. ¿Qué ha valido eso? Según docente, bastante querido, se empieza a tener esa cercanía. Entonces, las clases deben partir de una apertura del diálogo antes de llegar a lo disciplinado. En los centros de matemáticas del caso de mención, de esa característica, hace una exploración emocional con sus estudiantes antes de iniciar las prácticas de la disciplina que me ha enseñado a la formación de la clase que piensa desarrollar. ¿Qué le ha valido eso? Es un docente bastante querido, no es el prototipo de ciencia matemática. Y todo el aporte que le dan nuestros invitados a la educación matemática, a la educación de investigación y de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y en ese sentido hemos querido hacer un homenaje a nuestros profes invitados y queremos entregarles una placa conmemorativa de este evento que dice así: la Facultad de Ciencias de la Educación y el programa de licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Atlántico, en el marco del séptimo Encuentro Internacional de Investigación en Educación Matemática, hace un reconocimiento al doctor Osvaldo Rojas Velázquez por su trayectoria y aportes a la educación matemática, dada en Barranquilla, Colombia, a los 25 días de octubre del 2024. Podemos identificar que se utilizaron herramientas tecnológicas para la creación de diapositivas, pero estas diapositivas fueron creadas con un objetivo, y es que fuera atractivo para los estudiantes, ya que se realizó una encuesta previa para conocer cuáles eran sus gustos, sus intereses, y se llegó a la conclusión de que la mayoría de los estudiantes les gustaba estudiar lo que está relacionado con una película, y ellos al ver ese tipo enseguida su emoción. Si se desea de otra manera enseñar su opinión, ¿cuál debería ser un criterio fundamental a la hora de elaborar una rúbrica según la educación? Al momento de elaborar una rúbrica según la educación,